Hola a todos, espero que se encuentren bien. Esta clase va a tratar sobre república. Si bien yo les subí un link de una clase que fue grabada hace un tiempo para la Universidad de Flores, me pidieron que profundice más algunos temas de la etapa republicana, específicamente que profundice con respecto a los órganos. Así que bien, vamos a ver cada uno de los órganos, cada una de las magistraturas, el Tribuno de la Plebe, el Senado y los distintos tipos de asambleas populares. Con respecto a las magistraturas, vamos a empezar por la dictadura. La dictadura era una magistratura extraordinaria, era mayor y tenía imperio. El imperio específicamente era un imperio militar. Esta magistratura no era colegiada ni electiva porque solamente ejercía el cargo un dictador, y no era electiva porque no surgían sus miembros de la elección popular a través de los comicios, sino que el dictador era designado por el cónsul con la aprobación del Senado. Y se presentaba esta magistratura y surgía ante una situación grave de emergencia, específicamente de carácter militar, como ser una rebelión interna o un ataque de invasiones externas. Los dictadores duraban en el cargo 6 meses o menos si el problema se solucionaba antes. Obviamente que se tenía que solucionar rápido porque era una emergencia bélica, un ataque o una rebelión interna, con lo cual se tenía que solucionar lo antes posible. La otra magistratura es el consulado. El consulado es una magistratura ordinaria mayor que tiene imperio y los cónsules duraban un año en su cargo. Eran elegidos los cónsules en comicios centuriados. La regla es que todas las magistraturas mayores son elegidas en los comicios centuriados y los cónsules convocaban y presidían al Senado y a las demás asambleas populares. Los cónsules eran los jefes militares supremos, cumplían funciones de jefes de Estado y eran, por lo tanto, una de las magistraturas más importantes. En un primer momento, al principio los cónsules eran 2 cónsules de origen patricio, pero luego con la Lex Licinia Sestia se establece que un cónsul debe ser de origen patricio y otro cónsul era de origen plebeyo. Por eso se toma que esto surge en el 367 y es por eso que se toma este año, el 367 a.C., como el momento que se produce el fin del conflicto y se produce la integración patricio-plebeya por esta posibilidad de que uno de los cónsules pueda ser de origen plebeyo. La magistratura de la pretura, tenemos que aclarar que la pretura surge primero lo que es la pretura urbana y luego la pretura peregrina. Esta pretura como magistratura era una magistratura ordinaria mayor con imperio y duraba un año. Los pretores eran colegas menores de los cónsules y en su primer momento cumplían funciones militares. Hay que destacar que la palabra en latín pretor se escribe praetor. Praetor, esta partícula prae significa primero, porque los pretores eran los primeros que marchaban frente a las filas militares, eran los primeros que estaban formados militarmente. Por eso esta palabra pretor y por eso que tenían en un primer momento esta función militar. Como era una magistratura mayor, obviamente estos pretores eran elegidos en los comicios centuriados y en un primer momento aparecen como magistrados únicos y luego van aumentando el número de pretores y van adquiriendo funciones jurisdiccionales. Como ya dijimos, lo primero en aparecer es la pretura urbana, el pretor urbano, que tenía una jurisdicción entre ciudadanos romanos. Cuando un ciudadano romano tenía otro problema jurídico con otro ciudadano romano, tenía que recurrir al pretor urbano. El pretor urbano, si le otorgaba una acción, estaba reconociendo que había vulnerado un derecho y por lo tanto se abría un procedimiento. ¿Qué procedimiento? Y era el procedimiento ordinario dentro del sistema de las acciones de la ley, porque aplicaba el ius civilis. Luego, cuando Roma empieza a crecer, obviamente que aparece lo que es el pretor peregrino, porque ya hay relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros o extranjeros entre sí. A los extranjeros también se les llama peregrinos.
Con lo cual, cuando un ciudadano romano tenía un problema con un peregrino o extranjero, o había conflictos entre dos extranjeros, tenían que recurrir a este pretor peregrino. El pretor peregrino, obviamente, si otorgaba una acción, quería decir que estaba reconociendo que un derecho fue violado, entonces se abría el procedimiento. ¿Qué procedimiento? El procedimiento ordinario, pero en el sistema formulario. Y se basaba, obviamente, en este pretor peregrino, en el Ius Gentium. Obviamente, acuérdense que los pretores tenían la facultad de publicar edictos. Cuando asumían su cargo, publicaban un edicto. El edicto duraba lo mismo que duraba el pretor, es decir, un año. Y el imperium que tenían los pretores estaba latente porque solamente lo utilizaban en ausencia de los cónsules. Con lo cual se dice que los pretores, esta función que tenía jurisdiccional, se basaba en declarar cuáles eran los principios jurídicos aplicables dependiendo en cada pleito, otorgando o no la acción. Si lo otorgaba la acción, se abría el procedimiento; si no otorgaba, quería decir que no había ningún derecho y que no hay, por lo tanto, este procedimiento. Los pretores, tenemos que aclarar que no son jueces. Ellos no dictaban sentencias, ellos nada más lo que hacían los pretores eran conceder o denegar las acciones. Otra magistratura que aparece son los censores, la censura. La censura es una de las magistraturas más atípicas porque es una magistratura ordinaria. Es una magistratura ordinaria, es mayor, pero no tiene imperio y duraba un año y medio. O, si les gusta más decir, 18 meses, porque en algunos libros aparece 18 meses. Es lo mismo. Pero los pretores se elegían cada 5 años. Se elegían cada 5 años porque el censo se realizaba cada 5 años y duraban 18 meses porque era lo que tardaba en hacerse el censo. Al ser una magistratura mayor, los censores también eran elegidos en los comicios centuriados, y las funciones específicamente era realizar un censo económico de la población, en donde censaban a las personas, específicamente a las cabezas de familia, a los ciudadanos romanos varones, declarando el patrimonio. En un primer momento eran las tierras, luego cuando se empieza a acuñar moneda se declara el patrimonio, digamos, mobiliario, y declarando también la cantidad de esclavos, la cantidad de hijos varones y las edades de los hijos varones para saber si tenían que cumplir el servicio militar, que era obligatorio. Además, los pretores lo que hacían eran confeccionar la Lectio Senatus. Esta Lectio Senatus es la lista de posibles candidatos para ser miembros del Senado, y además estaban encargados de cuidar la moral y las buenas costumbres de la época, castigando, por lo tanto, a aquellos que no cumplían con la ética pública y la moral, lo castigaban a través de la tacha censoria. La tacha censoria o la nota censoria o la tacha de infamia podía recaer sobre los senadores, y si recaía sobre los senadores no podían formar parte más ni de la lista ni del Senado, y podían también castigar a cualquier ciudadano común con esta nota censoria o tacha de infamia. El edilato. El edilato es una magistratura ordinaria menor que no tiene imperio. Está integrado por 2 magistraturas distintas, porque son 2 ediles plebeyos que eran elegidos en concilia plebis y 2 ediles curules elegidos en comicios tribados. Los ediles duraban un año en su cargo y las funciones que realizaban están vinculadas a la actividad de la vida pública, como la organización de los juegos públicos, vigilar los mercados y los precios de los mercados, cuidaban la ciudad, los caminos, las obras públicas, vigilaban el orden, los edificios públicos, y se encargaban específicamente del abastecimiento de la ciudad. Por último, tenemos a la cuestura. La cuestura es una magistratura ordinaria menor que no tiene imperio. Los cuestores duraban un año, eran elegidos en comicios tribados también por ser una magistratura menor, y las funciones de los cuestores eran
eminentemente dirigidas a la función de poder de policía, de represión criminal, y tenía la facultad de imponer multas y castigos. Además, los cuestores podían establecer reglamentaciones comerciales y normas de convivencia y por lo tanto se fijaban sobre el cumplimiento de las mismas. Fuera de estas magistraturas tenemos otro órgano que la cátedra lo toma como un órgano antipoder, que es el tribuno de la plebe. Les aclaro que hay algunos libros y algunos autores y profesores de derecho romano que hablan del tribuno de la plebe como una magistratura más. La cátedra lo toma como un órgano antipoder que surge dentro del marco del conflicto patricio-plebeyo para defender los intereses de la plebe, para proteger a la plebe. Surge con un carácter revolucionario que luego, cuando se produce la integración, este carácter revolucionario lo va perdiendo y no solamente va a proteger a la plebe, sino que se dice que va a proteger a los más débiles. El tribuno uno no lo toma como una magistratura, porque no formaba parte del cursus honorum, y la única característica común que tiene con las magistraturas es que el tribunado de la plebe era anual, es decir, duraba un año en su mandato los tribunos y se ejercía de manera gratuita. Otra de las características es que el tribuno era inviolable. Esto lo establece la inviolabilidad de los tribunos de la plebe, lo establece la Lex Valeria Horatia, que por lo tanto se dice quien atacara a la figura del tribuno se lo declaraba sacrílego, y por lo tanto aquel que atacó al tribuno se le aplicaba la pena capital. Dentro de las facultades que tenía el tribuno tenemos que el auxilium. Este auxilium o derecho de asilo se viene a hacer, nace de la inviolabilidad del tribuno. ¿Por qué? Porque este derecho de asilo era la facultad que tenía el tribuno de prestar asilo a aquel plebeyo que era perseguido injustamente. Entonces le brindaba a ese plebeyo su asilo, le brindaba esa inviolabilidad que tenía. Pero solamente podía ejercer este auxilio en el ámbito que se encontraba el tribuno. Entonces aquel plebeyo que era perseguido injustamente o que veía afectada su integridad, tenía que correr y buscar la protección del tribuno y tenía que encontrarlo porque solamente en ese ámbito donde estaba podía brindarle el asilo y la protección. Después, un poder que tenía muy importante los tribunos era la interquesio o veto. Era la facultad de vetar cualquier decisión de los magistrados, aún las decisiones que tomaban los magistrados con acuerdo del Senado. Esta facultad del veto que tienen los tribunos se hace muy evidente en la etapa del conflicto patricio-plebeyo, cuando la plebe pedía un conjunto de normas escritas para brindarle mayor seguridad a la plebe, para que el colegio sacerdotal de los pontífices no interprete las mores mayores siempre a favor del patriarcado. Como el patriarcado se oponía a redactar un conjunto de normas escritas, lo que comienza a hacer la plebe a través de sus tribunos es que los tribunos interponían el veto a todas las decisiones de los magistrados y aquellas decisiones tomadas en conjunto por los magistrados y el Senado, y por lo tanto paralizaban todo el accionar de la ciudad de Roma. Otra facultad que tienen los tribunos es la coertio o coercitio, que significaba el poder de sancionar. Posibilitaba a los tribunos sancionar o punir a quien lo turbaba en sus funciones. Y además los tribunos convocaban y presidían los concilia plebis. Los concilia plebis, es decir, las asambleas plebeyas en donde solamente se reunían los plebeyos. Quiero hacer una aclaración muy grande y muy importante, que es que los tribunos no dictan plebiscito, Lo repito porque se equivocan siempre. El plebiscito significa plebs, plebe, citum decisión de la plebe que era tomada en los concilia plebis. El tribuno convocaba al concilia plebis y todos los ciudadanos plebeyos votaban el plebiscito. Si lo votaban a favor, nacía el plebiscito y era obligatorio para la plebe.
Los plebiscitos no los dicta el tribuno. El plebiscito es el resultado de un concilia plebis por la votación favorable de la plebe que hacen hacer el plebiscito. Por favor, esto se los recalco porque se equivocan siempre. Es un error común. Bien, un órgano importante que ya hemos hablado es el Senado, pero este es el Senado republicano. Nosotros hemos hablado del Senado en la etapa de la monarquía, que fue importante. El Senado fue un órgano que siempre existió en todas las etapas de Roma, pero fue importante en la época de la monarquía, fue más importante en esta época republicana y pierde importancia tanto en la época del imperio, del principado, como en la etapa del dominado. En esas etapas del principado y del dominado, en realidad el Senado pierde importancia, su composición era completamente distinta y ser senador significaba nada más un título honorífico. En cambio, en la época de la monarquía y en la época de la república, más todavía, era un órgano muy importante, un órgano de consulta que tenía todo el conocimiento político-social de la época. El Senado republicano tiene otra composición que el Senado de la época de la monarquía. El Senado republicano, para ser senador, tenía que haber y estar en el Senado, se tenía que haber desempeñado alguna magistratura, es decir, estaba integrado por ex magistrados. No tenían que tener la tacha censoria, los senadores eran vitalicios, duraban en su cargo hasta su muerte, pero si algún senador no cumplía con la moral pública de la época y no respetaba las buenas costumbres, acuérdense que el censor le podía hacer la tacha censoria y ya no podía formar más parte del Senado. Pero en realidad los senadores eran vitalicios. El Senado no tenía ni día ni lugar fijo para sesionar, no necesitaba ningún tipo de quórum necesario tampoco para sesionar, sesionaba con los que estaban presentes, no se encontraba tampoco sometido a ningún tipo de formalidad religiosa de convocar los auspicios para poder reunirse, nada. Casi siempre era convocado por un magistrado en ejercicio que casi siempre eran los cónsules. El Senado estaba integrado, dijimos, por ex magistrados. ¿Por qué? Porque era el censor el encargado de hacer la lista y de renovarla cada 5 años de senadores o de miembros para el Senado, con lo cual cuando hacía la lista tenía que incorporar a miembros de la lista anterior, tenía que incorporar a ex magistrados que no tuvieran obviamente la tacha censoria y en el último escalón de esa lista podía poner a un ciudadano que hubiera realizado algún tipo de tarea importante para Roma, como era la delación, es decir, delatar alguna conspiración contra un tribuno, contra un magistrado, se decía contra la República Romana, un atentado contra la República Romana, una invasión, una conspiración. Entonces se ganaba un ciudadano común que no había ejercido ningún tipo de magistratura la posibilidad de estar en el último lugar de esa lista. Obviamente que esa lista que se hacía, esta lectio senatus, que hacía el censor incorporando a los posibles candidatos para el Senado, obviamente que la hacía por si algún senador fallecía o no cumplía la moral o las buenas costumbres si le habían realizado la tacha censoria, obviamente que era porque de esa lista aparecía el candidato que iba a ocupar el cargo de aquel que había dejado su lugar. Bien, lo convocaba por lo tanto un magistrado en ejercicio, como por ejemplo, casi siempre el Senado era convocado por los cónsules. El cónsul le explicaba por qué fue convocado, cuál era su duda, su consulta que le quería hacer, y todos los senadores tenían posibilidad de hacer uso de la palabra, de acuerdo a la importancia de la magistratura que habían ejercido según el cursus honorum y la antigüedad en el Senado. Entonces los primeros en opinar eran los excensores, y dentro de los excensores el excensor más antiguo, después los excónsules, y dentro de los excónsules el excónsul más antiguo, así sucesivamente. Pero como el número de senadores fue aumentando de 300 a 600 a 900,
y tenían que resolver y dar su opinión antes de que caiga el sol, y aparte porque hubiera sido muy tedioso tener que escuchar a 300, 600 o 900 personas dar la opinión, lo que se solía hacer era que, y esto lo había establecido la Lex Oubiña según la conformación del Senado y también cómo se tenía que proceder, obviamente que hablaba uno de los senadores, obviamente el más importante, el que había ejercido la magistratura más importante y el más antiguo, y si a los otros senadores opinaban igual que él, se desplazaban y lo rodeaban, como apoyando lo que estaba diciendo porque opinaban igual, entonces no era necesario que hable. Si otro senador tenía otra opinión distinta, ¿qué hacía? Y bueno, la daba, y si otros tenían la opinión de ese senador, lo rodeaban y lo apoyaban. Así el magistrado que había convocado y que presidía la reunión podía ver en dónde se encontraba la opinión mayoritaria, según los agrupamientos. Igualmente, hay que aclarar que no era vinculante la respuesta que daba el Senado para el magistrado que los convocó, pero rara vez se apartaba. Casi siempre el Senado era convocado por temas de política militar, como una invasión, o para la declaración de la guerra, o en temas que tenía que ver de designación de un dictador, y rara vez el magistrado que lo convocó se apartaba porque en esta etapa el Senado estaba integrado por personas que tenían un gran conocimiento técnico-político de la situación y de la política interna y externa que estaba viviendo Roma, y estaba integrado por estos ex magistrados que habían pasado por todas las magistraturas y que tenían una gran experiencia. Por eso se dice que es un gran órgano de consulta donde tenían obviamente toda la experiencia vivida de situaciones anteriores, y además porque aquel magistrado que lo convocó, que es el cónsul, muy posiblemente cuando deje de ser cónsul tenga la posibilidad de que algún censor lo incorpore en esta lista de senadores, y que en un futuro pueda llegar a ser miembro del Senado. Por lo tanto, tampoco le convenía decir algo distinto, seguir algo distinto o no respetar la opinión, mejor dicho. Hay que tener en cuenta, y esto también hay que sacarse de la idea de que el Senado, como no tenía ni lugar fijo ni día para sesionar, lo podía hacer en cualquier lugar según lo que se establecía, y que las películas que muestran que los senadores están sentados en unos lindos mármoles blancos, en realidad los senadores estaban de pie, las sesiones eran de pie, con lo cual el senador que expresaba su opinión y que estaba hablando estaba de pie, y los demás senadores se tenían que desplazar por el lugar también caminando para rodearlo. Todos estaban de pie, no estaban sentados. Por eso se dice que los senadores se los llamaba pedari por pies, estaban parados. Y por eso viene la frase en latín que se dice ire pedibus in sententia, daban la opinión con los pies, desplazándose, rodeando al que estaba hablando para apoyarlo, para decir nosotros también opinamos lo mismo, por lo tanto no vamos a hablar todos. Por último, como últimos órganos importantes de la República, están las asambleas populares, que son los comicios, los distintos tipos de comicios, que fueron surgiendo en distintas épocas y que depende del tipo de comicio fue importante en una o en otra época. Es necesario destacar que, por ejemplo, los primeros en aparecer
en la monarquía son los comicios curiados. Luego, por una reforma de Servio Tulio, aparecen los comicios centuriados, que van a ser importantes en la época republicana, al igual que los comicios tribados aparecen por otra reforma de Servio Tulio y también se destacan en la etapa republicana. Y dentro del marco del conflicto patricio-plebeyo aparecen los concilia plebis, estos concilios de la plebe. Y muchos los llaman asambleas populares para darle un toque democrático a la situación o a esta etapa republicana romana, cosa que en realidad Roma no tuvo nunca un aspecto democrático. Muchos dicen, son asambleas populares porque todos tenían derecho al voto, todos podían votar, había comicios, la población podía expresarse, pero cuando uno comienza a analizar, esto no es así, porque dice, todos los ciudadanos tenían derecho al voto. No, no todos los ciudadanos tenían derecho al voto, solo votaban los varones. Solo votaban los varones ciudadanos romanos. Y en una etapa solamente podían votar los patricios, porque los plebeyos no participaban de ningún tipo de asamblea popular. Entonces, no todos los ciudadanos tenían derecho al voto. Y aún los que tenían derecho al voto, el voto tenía un valor bastante desigual, porque uno votaba dentro de una unidad, ya sea una curia, una centuria, una tribu, y la decisión mayoritaria del voto de cada individuo se contaba, en realidad, y se computaba por esa unidad como uno solo voto. Entonces el voto mayoritario se contaba como uno dentro de esa unidad que se había votado. Además, también las asambleas populares se reunían si el magistrado las convocaba. Y dependiendo del tipo de asamblea popular, algunas estaban sujetas a que el magistrado tome los auspicios la medianoche antes, con lo cual si el auspicio había dado negativo, porque había sido malo, la asamblea no se reunía. Y después también pasaba que, en algunos casos, el Senado, a través de su auctoritas patrum, este control que llevaba, de esta facultad que tenía de controlar, podía controlar las decisiones y le podía dar o no su autoritas, este auctoritas patrum, que significaba el poder de aumentar el valor de la decisión que se había tomado en esa asamblea. Entonces, esto ¿son asambleas populares? ¿Tienen un toque democrático? No, en realidad no tienen nada de democrático, si uno se lo pone a analizar. Viendo cada una de los comicios y de estas asambleas populares, hay que decir, antes de empezar a hablar de cada una en particular, que los comicios eran convocados con una anticipación de 24 días, que significaba 3 intervalos de mercado. En un primer momento, para los comicios centuriados significaba 30 días de anticipación. Luego a todos los comicios se unifican en 24. Y en ese plazo los magistrados exponían sus proyectos de ley, sus listas de candidatos, y se realizaban pequeñas asambleas para hacer un tanteo de ver qué opinaba la ciudadanía de estos proyectos o del proyecto, y por lo tanto veía este magistrado si tenía que renovar o no la propuesta o hacerle algún tipo de cambio, y si se lo tenía que modificar, entonces tenía que renovarse la promulgación y otra vez convocar a las asambleas con estos días de antelación. Para lo que eran los comicios centuriados y los comicios tribados, era necesario y era obligatorio que el magistrado tomara los auspicios la medianoche antes de la reunión de la asamblea, con lo cual el auspicio lo toma la medianoche antes. Si le da positivo, al otro día se abre la asamblea y se comienza la votación. Entonces el magistrado que preside que convocó y que preside el comicio, efectúa una pregunta, un ruego, lo que se dice hacía la rogatio a todo el populus reunido en este comicio, y comenzaba a votar. En un primer momento el voto era oral, se votaba todo el proyecto, no podía votar una parte sí y una parte no, se votaba por sí o por no todo el proyecto, o voto afirmativo o voto negativo.
sin poder introducir ningún tipo de modificación o alteración. Y en un primer momento, como les dije, el voto era en forma oral y luego se establece que se realizaba el voto sea secreto y se realizaba a través de unas tablillas enceradas de madera que constaban, estas tablillas enceradas de madera, de dos inscripciones. Una de esas tablillas tenía UR significaba utis roga, es el voto positivo, que significaba estoy votando de acuerdo a lo que me está solicitando el magistrado. Y la otra tablilla tenía la sigla AQR, en contra de lo que me está solicitando el magistrado. Voto en contra de lo que se me está solicitando sería el voto negativo. Y la votación se hacía de acuerdo a la unidad, a cada unidad, ya sea la curia, la centuria o la tribu. También esto que le quita el elemento democrático es que en cualquier momento el magistrado que había convocado podía suspender la votación o podía ordenar a repetirla porque no estaba de acuerdo con el resultado, porque también podía alegar que en medio de la votación hubo un acontecimiento de un auspicio negativo que se habían pronunciado los dioses, como ser que en medio de la votación empezó una tormenta descomunal con truenos y relámpagos. Bien, los comicios curiados. Vamos a ver estos comicios curiados que nacen con la monarquía y que van a sobrevivir en el tiempo republicano, en esta etapa republicana, pero con funciones cada vez más restringidas y obviamente son menos importantes en esta etapa de la República. Este comicio curiado surge de la unión del elemento gentilicio, es decir, las gens, estas gens que nosotros hablamos, de la fundación de Roma, los latinos, los sabinos y los etruscos, con la unión de este elemento gentilicio con el elemento territorial, es decir, el territorio. Roma fue dividida fue dividida en 30 curias, 10 por cada tribus o 10 por cada gens, es decir, 10 curias para los latinos, 10 para los sabinos, 10 para los etruscos, ahí tenemos las 30 curias, que ya en la época de la República pierden importancia y van a estar representadas, estas curias van a estar representadas por 30 lictores. La unidad de voto iba a ser la curia, cada una estaba presidida por un curión y por un curio máximo, y los ciudadanos votaban individualmente dentro de cada curia en forma simultánea, iban a votar todos. Y el voto de cada curia iba a estar determinado por el voto de la mayoría, que se contabilizaba como uno solo. En este caso, el signo que se nota que estos comicios curiados se empiezan a debilitar es porque hay un comentario que dicen que a partir del siglo III a.C. Admite que en estos comicios curiados empiecen a participar los plebeyos, que en un principio no podían participar y que habían sido excluidos. Las funciones del comicio curiado, en la época de la monarquía, el rex era el encargado de convocarlos a estos comicios curiados, en donde anoticiaba al populus reunido sus decisiones. Los anoticiaba. El populus en realidad no votaba, no decidía si les gustaba la decisión que tomó el rex bien y si no le gustaba también, porque el rex no iba a cambiar su decisión. Muchos dicen que en estos comicios curiados nacieron estas leges regias, estas leges que surgían del rex, que en realidad era un conjunto de notificaciones que le daba al populus, pero que en realidad falta el elemento popular porque el populus no las votaba, no iban a cambiarse. También otra función es que se votaba la lex curiata de imperium. En la época de la monarquía, la lex curiata de imperio investía al rex del imperium, y esta función de la lex curiata de imperio, de votar la lex curiata de imperium, sigue en la etapa republicana, pero a los efectos de investir con la lex curiata de imperio a los magistrados con imperio, como ser los cónsules, los pretores o los dictadores. Y además le queda la función que la desarrollaban en la etapa de la monarquía, pero sigue en la etapa de la república, que estos comicios curiados
para cuestiones religiosas y cuestiones de familia, como por ejemplo hacer testamentos, los testamentos conocidos en comitis calatis, o hacer las adrogaciones, que era el cambio, ¿no? Cuando era un tipo de adopción antigua, cuando un sui iuris hacía ingresar a su familia a otro sui iuris con toda su familia sufriendo una capitis deminutio mínima, o cuando uno se cambiaba de una gens a otra. Entonces estos comicios curiados toman el nombre de comicios calados, donde se realizaban estas cuestiones de familias, testamentarias o religiosas. Los comicios centuriados. Los comicios centuriados surgen de la reforma de Servio Tulio. Servio Tulio, rex, manda a realizar un censo económico poblacional que se debía actualizar cada 5 años, de ahí que los censos se hacen cada 5 años, en donde se tenían que inscribir aquellos varones mayores de 17 años, denunciando a qué familia pertenecían, quién era su pater tenía que decir cuál era su patrimonio, cuántos hijos varones tenía, la edad de cada hijo varón, para saber que si tenía hijos varones y las edades, si tenían que cumplir con el servicio militar obligatorio o no, y también era una forma de saber el patrimonio, que en un primer momento el patrimonio se medía por la cantidad de tierras que tenía y por los esclavos, para saber cuánto tenía que pagar de impuesto. Luego se realiza la conversión de la cantidad de tierras, que la medida de la tierra se medía en yugadas, se convierte cuando comienza a acuñarse monedas, la unidad monetaria eran los haces, y por eso se convierte la cantidad de yugadas en haces, y era necesario inscribirse en este censo, porque uno, si no se inscribía en el censo, era una causal para caer en esclavitud. Con respecto a esto, dependiendo de la riqueza que uno tenía, Servio Tulio divide a la población en 5 clases sociales, es decir, los que más tienen hasta los que menos tienen. Y dependiendo entonces de su riqueza, les va a otorgar a cada clase social un determinado cantidad de centuria. La centuria, a fines militares, significaba la cantidad de hombres que se aportaban al ejército, 100. Y en el caso de asamblea popular, la centuria significaba la unidad de voto. La unidad de voto, no cada uno de los votos. Ojo. Con lo cual, le asigna a la primera clase, que era la que más riqueza tenía, le asigna la cantidad de 80 centurias. A la segunda clase, a la tercera y a la cuarta, le otorga 20 centurias. Y a la quinta clase le va a otorgar 30 centurias. Por encima de la primera clase están los que se conocían con el nombre de extra clase, es decir, son superiores a la primera clase, están por encima de la primera clase, que eran la clase de quite. La clase quite era los caballeros que al ejército iban a aportar los caballos, era la caballería, y a ellos le otorga 18 centurias. Y por debajo de la quinta clase social estaban los infraclases. Y a estos infraclases les otorga 5 centurias, que van a estar en realidad dispersas en, por ejemplo, 2 centurias que votan conjuntamente con la segunda clase, es decir, con las 20 centurias de la segunda clase. Que son las centurias de los artesanos, que a fines militares los artesanos eran los que hacían las armas, las reparaban y brindaban esta asistencia a los soldados. Con la quinta clase le agregan 2 centurias más, que son las 2 centurias de los músicos. Los músicos a fines militares eran los encargados de que, por ejemplo, habían unos músicos que tocaban el clarinete. Entonces, cuando se daba la orden de tocar el clarinete, era que tenía que avanzar la infantería. Por el otro lado estaban los que tocaban el trombón, por ejemplo, en este caso, y tocaban el trombón, ahí daban la orden para que avance la caballería. Esa era la función de los músicos. Y hay una centuria más que está junto con esta quinta clase, que es el proletariado. El proletariado, a fines militares, eran aquellas personas que no tenían, muchos dicen, trabajos honestos o buenos trabajos, entonces eran los encargados de ayudar a los caídos en las batallas y de asistir a los heridos.
Esto formaba un total de 193 centurias. Las centurias, a fines militares también, estaban divididas en centurias y uniores. Estos centurias y uniores eran jóvenes de 17 a 45 años que eran los que que iban al frente y que era la mayor parte de personas porque eran específicamente la infantería y que avanzaban al frente. Y después estaban las centurias de señores que en realidad eran las menos, que estaban en la retaguardia. Este tipo de comicio centuriado tiene una base militar y una base timocrática porque están organizados de acuerdo a su riqueza y están organizados sin distinción. Participaban en esta asamblea popular de comicio centuriado tanto patricios como plebeyos. Y también estaban agrupados dependiendo, obviamente, la edad en estas centurias de uniores y de señores. Con respecto a la unidad de cómputo, la unidad de voto es la centuria. Primero se votaba en ella y en el voto mayoritario se computaba como un solo voto. Esto ya lo dijimos. Entonces, este tipo de reforma sirvió para organizar el ejército, porque era un ejército de ciudadanos romanos que, dependiendo la edad, estaban al frente y que eran la infantería y que tenían las armas defensivas y ofensivas, y los de mayor edad estaban en la retaguardia. Aparte, dependiendo la riqueza y a qué clase social uno pertenecía, es que tenía mayor o menor protección. Es decir, los que estaban los que eran los extraclase, que era la caballería, lo que aportaban al ejército era el caballo. Los que eran la primera clase, los que aportaban al ejército, eran todo el armamento porque eran los que mejor estaban protegidos, porque tenían casco, tenían escudo, tenían pechera, tenían lanza, tenían cuchillo, tenían espada. Las pobres personas que pertenecían a la quinta clase se defendían con lo que tenían. A lo sumo tenían una lanza y mucho valor, porque las guerras y las batallas eran cuerpo a cuerpo. Entonces, y uno, acuérdense que tenía que cumplir con el servicio militar, que era obligatorio, porque si no caía en esclavitud. Con lo cual, este era un ejército todo de ciudadanos romanos que cada uno, dependiendo de su riqueza, aportaba lo que tenía para el ejército y se solventaba sus gastos también bélicos. ¿Cómo se participaba? Con esta reforma también sirvió para esta asamblea militar, popular, y cómo se participaba y cómo se votaba. Se votaba conjuntamente, se llamaba votar, a la extra clase, es decir, a los equites que tenían 18 centurias, con la primera clase que tenían 80 centurias. Tenían un total de 98 centurias. Entonces, si se obtenía la mayoría decisiva de los votos, es decir, 98 votos positivos a favor, no se abrían las demás centurias de la segunda clase. Era muy raro, porque si ustedes cuentan la cantidad de centurias que tiene la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta clase, tiene 95. Entonces, si yo obtengo ya 98 votos, 97, 96, no llamo que se abran las demás centurias de las otras clases. Posiblemente, si se llegaba a ver solamente 95 votos positivos entre los equites y la primera clase que votaban, a lo sumo se abría alguna centuria de la segunda clase. Pero si no, no era necesario. Por eso se dice que esta asamblea popular en realidad tiene un origen timocrático, porque los que tienen mayor riqueza, que es el menos de la población, son los que más centurias tienen y por lo tanto son los que toman las decisiones. Entonces, esto también de que la asamblea popular o las asambleas populares eran democráticas, bueno, quedan bastante dudas que sea realmente democrática. No lo son. De democrático no tiene nada. Con respecto a las competencias de estas asambleas populares, específicamente de la asamblea popular de este comicio centuriado,
tenemos que tenía una competencia electoral. Casi todas las asambleas populares tienen las mismas competencias, varían qué es lo que se elige o qué es lo que se legisla. En la competencia electoral, a través de estas asambleas del comicio centuriado, se elegían a los magistrados mayores como pretores, censores o cónsules. También tienen una función judicial porque aquel ciudadano romano que había sido condenado a pena capital podía convocar al comicio centuriado para que le revean la pena. Es decir, lo convocaba y apelaba a este comicio centuriado para que le revean la pena, para ver si le aplican o no la pena capital. La persona era culpable, lo único que tenía que hacer era convocar al comicio para ver, ¿me aplican o no me aplican la pena capital? Y era un derecho que tenía todo ciudadano romano condenado a pena de muerte. Y por último tenía una función legislativa porque de aquí nacía la lex de potestad censoria para investir al censor y la lex de velo indiquendo para la declaración de guerra. Además, estos comicios centuriados podían ser convocados por cualquier magistrado, específicamente eran convocados por los cónsules, para que le haga una propuesta y nacían la lex rogata. De acá también nacían las leyes rogatas. Los comicios tribados. Estos comicios tribados también surgen de una reforma de Servio Tulio y se establece la división en tribus domiciliarias. Servio Tulio subdivide a la ciudad en 4 tribus urbanas, que eran distritos políticos administrativos. Uno votaba de acuerdo a su domicilio. Y luego, con el tiempo, cuando Roma va creciendo, se agregan 17 tribus rústicas, o algunos las llaman tribus rurales, es lo mismo. Luego estas 17 tribus rústicas van aumentando y pasan a ser 21 tribus rústicas y 4 tribus urbanas, un total de 25. Y luego aumentan las tribus rústicas a 31 tribus rústicas y 4 tribus urbanas. Siempre las tribus urbanas se mantuvieron en 4. Las que fueron aumentando fueron las rústicas. Y el número definitivo fue 4 tribus rústicas, 4 tribus urbanas y 31 tribus rústicas. Esta reforma tuvo como objetivo mejorar la percepción de los impuestos y la recaudación de los mismos. Y muchos dicen que el origen de este comicio tribado es bastante oscuro porque muchos dicen y sugieren que nace en realidad como una asamblea plebeya. ¿Cómo se convocaba al comicio tribado? Era convocado también por cónsules o pretores, participaban en pie de igualdad tanto patricios como plebeyos en este comicio tribado. Se extraía, para la votación se extraía por sorteo la tribu que iba a votar primero, se decía qué tribu iba a votar primero, votaban los de esa tribu y se daba a conocer el resultado que se proclamaba, el resultado de la misma, y luego votaban en forma simultánea las tribus restantes. Con respecto a la unidad de voto, dijimos, uno vota de acuerdo a su domicilio, la unidad de voto era la tribu y el voto mayoritario de esa tribu se contabilizaba como 1. También acá hubo bastantes problemas. ¿Por qué? Porque había más tribus rústicas, 31, que tribus urbanas, que eran 4. En las tribus rústicas votaban específicamente aquellos señores adinerados que tenían los grandes fundos. Y los grandes fundos estaban a las afueras de la ciudad, entonces según el domicilio le iba a corresponder la tribu rústica. En cambio, las tribus urbanas, que eran 4, estaban compuestas de población que eran los pobres y los trabajadores, los obreros, lo que se llamaba el proletariado. Y que no tenían inmuebles. Entonces, el elemento conservador seguía asegurando su voto y su decisión en estas asambleas populares, mal llamadas populares. Con respecto a lo que es lo que son las competencias, también tenía una competencia electoral porque se elegían a los magistrados menores como cuestores y a los ediles curules. Tenía una competencia judicial, la competencia judicial porque se apelaban
las sentencias pecuniarias cuando el monto superaba el que se había establecido por las leyes, y tenían competencias legislativas porque nacen las leyes, específicamente leyes sobre materia de derecho privado. Especialmente acá también nace la lex rogata. Tanto de los comicios centuriados como de estos comicios privados nacían la lex rogata. Podían convocarse a cualquier tipo de comicios y si el voto era positivo, nacía la lex rogata tanto de un comicio como de otro. Era lo mismo, y la lex rogata era obligatoria tanto para patricios como para plebeyos. Y por último tenemos a los concilia plebis. Estos concilia plebis surgen dentro del marco del conflicto patricio-plebeyo. Eran asambleas en las que solo participaban la plebe, se reunían la plebe y obviamente que surgen dentro del marco de este conflicto y eran convocados y presididos los concilia plebis por los tribunos de la plebe, o también los podían convocar y presidir los ediles plebeyos. También votaban, muchos dicen acá se votaba en igualdad de derechos, también se votaba con un criterio domiciliario porque la unidad de voto era la tribu, pero pasaba lo mismo, el voto mayoritario de esa tribu valía 1. Y con respecto a las funciones o competencias, tenía una competencia electoral porque se elegían a los tribunos de la plebe y a los ediles plebeyos. Tenían una competencia también judicial porque se apelaban unas multas cuando la multa se había sobrepasado el importe de lo que se establecía en las leyes, pero siempre aquellas multas en donde el acusador era un magistrado plebeyo y el acusado también era un plebeyo. Ojo, porque solamente son concilios de la plebe en donde solo participan plebeyos. Entonces tendría que haber aplicado esta multa por un magistrado plebeyo a un plebeyo. Y tenía una función legislativa, es decir, nacían los plebiscitos que eran obligatorios para la plebe. Es decir, en estos concilia plebis se reunía la plebe, votaba el plebiscito y si el voto era positivo, nacía este plebiscito que era obligatorio y vinculante en un primer momento para toda la plebe. Porque acuérdense que el plebiscito va a tener una evolución que pasa de ser un mero acuerdo entre plebeyos, un obligatorio solo para la plebe, con una evolución de acuerdo a la autoritas patrum o no del Senado, que va de una lex Valeria Horatia del 449, pasando por una lex Publilia Filonis del 339, hasta llegar al 287, todo antes de Cristo, por una lex Hortensia, en donde establece que el plebiscito se equipara con la lex, que va a ser vinculante para todos, patricios y plebeyos, y deroga la autoritas patrum del Senado. Esto se ve en la parte de derecho preclásico, en donde se ve cuáles son las fuentes del derecho preclásico, que se habla específicamente del plebiscito y cómo fue su evolución. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, me mandan sus mails. Es una clase, como verán, mucho más extensa, que vimos punto por punto cada uno de los órganos, como me han llegado sus pedidos. Y si siguen con dudas, me realizan las consultas que sean necesarias. Hasta luego, que sigan bien.